probablemente superada por el soldado de guerra, el que está en combate, probablemente superada por aquellos que manejan realmente temas relacionados con radioactividad, pero la profesión más estresante sigue siendo la medicina. Y con esto, miren qué interesante este antecedente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la atención se centró en el soldado y en el soldado de guerra debido a los problemas y las secuelas que hayan adquirido. Acontece, y esto es importante, después de todo lo que traduce ser catástrofes, guerras, de 0 a 6 meses pertenece a todo lo que es cirugía, medicina interna. De 6 meses hasta que termina la vida de ese individuo pertenece a psiquiatría. Los soldados de guerra no solamente sufrieron grandes enfermedades mentales, sino que al día de hoy forma parte, desde el punto de vista del manejo, uno de los costos enormes. Por ejemplo, lo que traduce ser los veteranos de guerra, el primer departamento donde necesitan mayores recursos, tantos costos directos como indirectos, es realmente el de psiquiatría. Y como muy bien dice ahí, miren qué interesante, de que esta investigación surge de que se enferma el médico. Y ahí se dieron cuenta en el 47 que el médico se moría primero que los pacientes. Y el 80% sufrían de enfermedades cardiovasculares. Posteriormente, este trabajo, miren qué interesante, una investigación sobre la mortalidad de 4 profesiones: abogados, maestros, médicos y sacerdotes, en varios países europeos y Norteamérica, que destacan la mayor mortalidad por enfermedad coronaria, cerebrovascular y por suicidios en médicos. O sea, le ganó a los abogados, a los sacerdotes, le ganaron a los maestros. Rápidamente, estos son los factores. Hay factores biológicos, ustedes sabrán realmente esa falta de horas suficientes de sueño, descanso. No tengo que hablarles porque todos aquí, desde estudiar medicina hasta ahora mismo debe haber algún médico, algún obstetra, algún ginecólogo allá afuera hablando por teléfono, dando algún tipo de orden de un ingreso o algo relacionado a sus pacientes. Estos son los factores psicológicos. Algo importante, es increíble el elevado sentido de la responsabilidad, la necesidad de control, todo lo que traduce ser la demora de las gratificaciones propias, el hecho de la angustia que conlleva, por ejemplo, ver ahora el trabajo de la doctora con esas mamas, cómo realmente llevarla a un estado donde la paciente se sienta conforme con el trabajo hecho, es bien complejo, muy complejo. Y estos son los factores sociales. Realmente, fíjense qué importante, necesidad de formación continua. Es increíble cómo probablemente varios colegas no pudieron asistir a esta actividad por el trabajo. Y estos son, por especialidad, todo lo que traduce ser desde el 2012 hasta el 19. Los anglosajones miden lo que traduce ser el burnout, es decir, cómo se quema realmente las emociones y el cerebro de un médico. Y miren qué interesante. Desde 2000, fíjense en qué lugar se encontraban los obstetras. Y miren, desde el punto de vista, se encontraba en ese entonces en el 6º lugar, en el 2012. En el 2013-2017 subió, fíjense, se incrementó en el ranking. O sea, el obstetra ocupó, después del médico de emergencia, hasta el 2017, el 2º lugar de burnout. ¿Qué ocurrió posteriormente? Fíjense cuáles médicos, Medscape, el último trabajo en el 2019 sobre el informe nacional de agotamiento, depresión y suicidios en médicos. 45% de los obstetras se encontraban dentro del agotamiento y depresión desde el punto de vista laboral. Recuerden que estamos hablando de países con ¿qué es eso? Eso es el tiempo. No, está bien, pues yo me asusto. Bien. Pues sí, les digo esto porque fíjense cómo el obstetra sigue teniendo, en países donde existen mejores condiciones laborales que las nuestras, miren el nivel realmente del informe nacional de agotamiento. Miren esto, las mujeres llevan el 10% más carga de lo que traduce ser ese informe nacional de depresión y suicidio. Sigo rápido. Estos son realmente, esta encuesta en Reino Unido en el 2018, fueron los entrevistados.
Claro, el médico de atención primaria, el de práctica general, fue el más entrevistado. Y es interesante porque casualmente, miren solamente el hecho de la mayor, con relación a la edad, por encima de 40 años, fue la mayor cantidad de entrevistas. Y miren los horarios, más del 50% tienes más de 41 horas a las semanas de horas laborables. Por consiguiente, mayor agotamiento laboral. Seguimos. ¿Cuáles son los médicos que tienen mayor cuota de trabajo? Fíjense qué interesante, el 60% de los obstetras son los que tienen mayor cuota laboral en el 2019. 60%. Y seguimos. ¿Cómo responde, y estos fueron los ingleses, cómo responde el médico inglés al burnout? O sea, ¿qué hace él para realmente, cuáles son de las partes que me mortifica? El consumo de alcohol. Déjeme decirle que en la actualidad el médico en general, en su gran mayoría de sus especialidades, consume mucha sustancia automedicada. Desde benzodiazepinas, tenemos ahora el tema de la pregabalina, automedicado. Es que de repente va, ¡bup!, se lo toma. Pregabalina, que es interesante, se le da su sueñito, inclusive se switchea, toma hipnóticos en la noche y toma estimulantes en la mañana para mejor rendimiento laboral. Miren, por ejemplo, lo que hacen los anglosajones para realmente abordar el tema relacionado de la quemazón. Fíjense, el alcohol, 23%, el comer, el binge eating, o sea, de una manera 19%, consumo de cigarrillos, drogas. Fíjense, interesante, ejercicio, hablar con la familia. Pero algo importante con relación a esto es el hecho de cómo nosotros afrontamos en nuestro agotamiento laboral. Muchos de nosotros dormimos, fíjense, casi el 40% duerme. Y es interesante porque la diferencia entre cómo aborda la mujer médico y el hombre médico. Fíjense cómo el hombre, por ejemplo, te puede hacer más ejercicio. La mujer tiene una capacidad mayúscula de conversar y aborda mejor, y por eso te puede conversar en la familia. Esto es 2019, porque después del 2020 esas cifras se desorganizaron con el tema del COVID. Con el tema del COVID, los médicos lamentablemente incrementaron hasta el tema relacionado al suicidio. Miren que en el 2020 disminuyó la cuota de suicidio por el tema de que el suicida se quedó expectante. Pero ustedes saben qué población incrementó su cuota de suicidio: el médico. El médico se suicidó después de la pandemia. Seguimos, rápido. Miren esto, en algún momento has sentido realmente el pensamiento o el sentimiento de suicidio. 14% dijo, bueno, yo he pensado, sí. Eso es alto, y estamos hablando de médicos realmente de una población que tiene mucho mejores condiciones laborales que la nuestra. Mucho mejores condiciones laborales. Inclusive este trabajo, que es muy amplio, tratamos de hacer un ejercicio, por eso lo voy a aplastar rápido por el tema del tiempo. Tratamos de hacer un ejercicio, los psiquiatras queriéndonos acercar a eso, pero eso es un tema tabú entre los psiquiatras. Que conste, hace un tiempo se nos suicidó una médico psiquiatra, y realmente eso vino por motivo de que nosotros, desde el punto de vista de nuestra profesión, no nos cuidamos en ese aspecto. Por ejemplo, uno de los médicos que menos se cuida realmente, no solamente es el psiquiatra, el anestesiólogo, que es el que más intentos y ideaciones suicidas tiene, está también, y el de mayor consumo de sustancias. El obstetra queda, como siempre, entre cuarto o quinto lugar. Seguimos adelante, rápido. ¿Qué médicos, cuáles son los médicos realmente que buscan más ayuda? Claro, el psiquiatra busca ayuda, increíblemente. El psiquiatra, como dice, es loco, pero no se come sus heces, por no decir el término feo, no se come su mierda. El psiquiatra tiene problemas, pero como quiera, el 45%. Y miren el segundo, que realmente es el de medicina preventiva, public health. Miren qué interesante, dónde está en tercer lugar. El ginecobstetra busca ayuda. Que conste, el ginecobstetra es el médico que más enfermedades mentales ve, mucho más que el psiquiatra. Esto es interesante. ¿Cuáles son los médicos que se sienten felices con su especialidad? Miren ahí donde está el obstetra, alrededor de, no llega al 30%, los dermatólogos son los primeros, los psiquiatras son los segundos, realmente. Y esto es interesante porque
en la actualidad existe un informe, el asunto fue que se detuvo, que es un programa de ayuda, los anglosajones lo tienen, un programa de ayuda para abordar la enfermedad mental en el médico. O sea, hay un trabajo que publicado a principios del 22 sobre cómo nosotros vamos a ayudar al médico a poder lidiar con su enfermedad mental. Miren acá, desde la depresión en estudiantes de medicina, el 25%, y miren esto, 15% realmente de los estudiantes afectados buscan ayuda, y 1 de cada 4 estudiantes de medicina tiene experiencia de sintomatología depresiva o depresión. O sea que desde que estamos en la facultad tenemos problemas. 11% realmente pensamiento suicida. Adicción y personal sanitario. Este trabajo es significativo porque después de la pandemia se incrementó. La sustancia que más utilizó el médico en la pandemia realmente fue el alcohol y los estimulantes para abordar las horas de trabajo de manera con energía. Se calcula que el porcentaje de enfermeras y médicos adictos al alcohol o a las drogas en Estados Unidos es de un 10 a un 14%, un porcentaje similar a la población general. Los médicos, realmente el número de médicos, los anestesiólogos, los médicos de urgencia y los psiquiatras, que le encanta a los psiquiatras inventar. En la Asociación de Argentina, la Asociación Médica Argentina, aproximadamente 29 al 31% de los cirujanos plásticos, ortopedas, psiquiatras y médicos de urgencia admitieron el consumo de marihuana para liberar tensiones. Y miren esto, posteriormente 24 al 27% están los radiólogos, urólogos, cirujanos generales, ginecólogos y anestesiólogos. Y miren, en la sociedad, eso fue en el 2016, hace 6 años, los ginecobstetras no utilizaron mucho marihuana, pero sí utilizaron muchas benzodiazepinas. Estos son factores que favorecen la aparición de problemas mentales y adictivos en los médicos, no me voy a detener aquí. Y esto en India tiene un serio problema en la India. Este es del Journal de Psiquiatría. Y fíjense el drama que está viviendo el médico. Un estudio sobre médicos suicidas en el 21 arrojó 2.5 más intentos y ideaciones suicidas que la población general del médico de la India. Realmente en la actualidad existe un programa de rescate, de detectar enfermedad mental en el médico en la India, donde alrededor de 30 suicidios estuvieron vinculados a instituciones académicas del médico en formación. Eso ha sido todo realmente una mortificación, porque la realidad es que es una profesión de riesgo la que estamos nosotros sumergidos. Miren esto, Felipe Trigo, esto es un clásico. Yo recuerdo cuando hacíamos la pasantía, recuerdo un médico que me dejó caer esta novela. Es interesante, de Felipe Trigo, por eso lo traigo a manera de cultura. Felipe Trigo, un médico escritor, en su novela El médico rural, describe las vivencias, probablemente autobiográficas, sobre la ansiedad que vive el joven médico rural por la escasa preparación profesional, la desesperanza e impotencia ante la muerte del enfermo y la aparición de ideación suicida como solución. Trigo se disparó y se dio un tiro. El mismo que escribió los suicidios entre los médicos. Miren, ese Physician Suicide Letters, ese es un libro que habla sobre las cartas que escribieron los médicos antes de suicidarse y la dejaron. Favarolo, este médico argentino extraordinario, se suicidó y dejó una carta contundente. Hoy día el Instituto Favarolo de formación en cardiología es extraordinario. A sus 76 años se suicidó. Los suicidios entre los médicos han aumentado en los últimos 10 años respecto a la población general. Y ya se conoce el impacto de la pandemia COVID, ha incrementado las tendencias suicidas entre los profesionales. El suicidio es más prevalente entre la población médico que entre la población general y todavía es más intenso en los casos de mujeres médicos. Y eso es importante, ¿eh? El suicidio entre los médicos es un momento tardío que acontece entre 40 y 60 años, mientras que en la población general sucede entre los 20 y 35 años. Miren, ahí están la mayor cantidad entre los geriatras, oncólogos médicos, los intensivistas,
Este estudio de la gráfica tuvo lugar entre el 2005 y 2014. Durante ese tiempo, 12 médicos se suicidaron, o sea, uno al mes. Este trabajo de noviembre de 2019 se publicó entre entrevistas entre 1.363 médicos suicidas. Anestesiólogos entrevistaron 41.351, donde existieron 160 suicidios. Los cirujanos, de los 110.198, de los médicos de emergencia se suicidaron 59, y los psiquiatras, entre 46.000, se suicidaron 66. Fíjense los ginecólogos obstetras, de 41.053 se suicidaron. Y esto es lo importante. ¿Has sentido en algún momento? Este trabajo es de ahora, del 2022, y miren cómo titularon ese trabajo: una tragedia de la profesión. Así mismo se llama, ustedes lo van a buscar, ese reporte aparece completito en Medscape, hablando de cómo los médicos realmente están expuestos a una profesión de riesgos. Fíjense, 9% le dijo que sí, que ha tenido realmente pensamientos suicidas, no el intento, pero han tenido pensamientos suicidas. Esto es de ahora, de este año, esto es de mayo de 2022. Y mire, el 1% hizo el intento, 85% respondió que no, y el 4% prefirió no responder. Y miren aquí, realmente, los pensamientos suicidas en el mismo estudio, ¿quiénes son las especialidades realmente más frecuentes que lo experimentaron? Fíjense, el 10% del ginecólogo obstetra en el 2022 tuvo pensamientos suicidas. Esto es después del COVID. Y eso es importante, muy importante, porque estamos hablando de cada 100 médicos, 10 le pasó por la cabeza. Altísimo, viejo, eso es altísimo. Eso es muy alto, viejo. Eso es muy alto. Fíjense, el patólogo 13%, inclusive el psiquiatra 10%. El que menos tuvo fue el nefrólogo. Existe la creencia errónea. Este es un trabajo de Glenn Gabbard, un importante psiquiatra que trabaja mucho el tema de la personalidad. Se llama así, el médico como paciente. Existe la creencia errónea de que los médicos lo tienen todo: una profesión, un trabajo estimulante, prestigio, inteligencia, éxito y sobre todo dinero y apariencias. Eso es lo que nosotros muchas veces hasta le dejamos caer en proyección a nuestros pacientes. Pero miren lo que dice aquí. Tradicionalmente, los suicidios de los médicos son ocultados, negados, pero no abiertamente tratados de forma colectiva por los colegas. Hoy, con más conocimiento y menos estigma, las comunidades médicas están pudiendo afrontar las muertes trágicas de sus compañeros. Y eso es cierto. Les digo esto porque, y en nuestra experiencia, cuando se nos suicidó esa compañera, fuimos muy tímidos a abordar el tema, primero por la vergüenza y segundo porque desconocíamos cómo abordarlo. Lamentablemente sabemos que tenemos problemas y estamos haciendo pequeños intentos de ver cómo nosotros podemos abordar. Recuerden algo importante. Les pongo un ejemplo. En los médicos en los psiquiatras existe una alta tendencia al consumo de sustancias. Pero ¿cómo tú abordas a un médico y decirle: yo voy, fulano, estamos aquí para ayudarte, cuando él no me ha pedido ayuda? Él es que tiene que dar el primer paso. Yo no puedo abordarlo y decirle: fulano, tú estás bebiendo mucho. ¿Y a ti qué te importa, Jones? O sea, vamos a estar claros, es el médico que tiene que dar el paso. Yo no puedo acercarme: mira, fulana, te estoy viendo errática, porque ahora las redes se han convertido como en el termómetro social nuestro, y de repente cuando vemos una compañera media disparatada, yo no lo voy a llamar a decirle: mira, te estoy viendo media. No. Entonces esa es una de las incongruencias de cómo nosotros nos vemos lamentablemente caminando de manera desorbitada, pero no ha pedido ayuda. Nosotros tenemos que esperar que pida ayuda. Les soy honesto, el psiquiatra no la pide. Este trabajo, publicado en el 2011, miren esto: con frecuencia los médicos subestiman o trivializan los síntomas de su enfermedad y adoptan para sí conductas distintas de las aconsejables a los pacientes. Y eso es importante. Imagínense yo diciéndole a un paciente: mira, no me tome alcohol, tú sabes que tú tienes un problema, y el individuo solamente saliendo de la consulta, funtuteándose medio litro. Un estudio del Colegio Médico de Barcelona reveló la despreocupación generalizada del colectivo médico por su salud. Ante un problema de su salud, optan por la automedicación. Y si consultan, lo hacen de manera informal, ya sea por teléfono, por el pasillo o con referencia a terceros. O diciéndole: mire, yo tengo un amigo con tal condición. Los médicos se resisten a buscar ayuda profesional por temor al estigma social
y por comprometer su carrera profesional, por lo que posponen hasta que ya el trastorno mental se ha cronificado y complicado con otras patologías graves y ha afectado negativamente a sus pacientes. Yo he conocido médicos que lamentablemente suspendieron su práctica porque el nivel previo de funcionamiento por su enfermedad mental los hizo colapsar. Es una experiencia nuestra que nosotros tuvimos con un profesor, casualmente de ginecología. Más allá del impacto en su salud personal, es preciso tener en cuenta el riesgo de afectar la calidad asistencial y arriesgar la seguridad de los pacientes que atienden. Diferentes estudios concluyen que los médicos fracasan en detectar o tratar el 40 y 60% de los casos de depresión. Y ese es otro. Igualmente, el médico enfermo es muy frecuente el autodiagnóstico, la autoprescripción, el conseguir consultas informales e infrecuentes y la asunción del estado de VIP, de no esperar. El médico enfermo de enfermedad mental no se siente realmente enfermo. Y ya para finalizar, realmente el tratamiento de los trastornos mentales en médico es realmente un reto para el psiquiatra, porque ese lo sabe todo. No toma sugerencias, no lleva realmente lo que traduce ser la medicación y juega con ella. El médico, cuando es un paciente de salud mental, lamentablemente su evolución es tórpida, es un paciente malo. Y nosotros que trabajamos en un área de su especialidad, como el tema de las adicciones también, hemos tenido una de las profesiones más frecuentes en la clínica, donde yo tengo que dejar mínimo hasta 5 meses ingresado para que hagan... Y ahora, ¿me oyen? ¿Me oyen? Así ya. Para terminar, es realmente la intervención multidisciplinaria, porque no solamente es fármaco. Algo importante que siempre lo digo, y se lo digo en todos los espacios. La psiquiatría es la única especialidad médica que necesita de tener un 100% de cumplimiento de la medicación para obtener un 50% de resultado. Ahí está el ejemplo. Para obtener el 100% de resultado tenemos que tener estas áreas todas cubiertas. Las intervenciones biológicas, que ahí tiene que ver con todo el equipo multidisciplinario, porque esa es otra. El psiquiatra abordarlo de manera totalmente como médico único. No, hermano, hágase acompañar de otros especialistas. Realmente la intervención biológica, la intervención psicológica y la intervención social. Yo creo que lo hice en buen tiempo, ¿verdad? Nos vemos, señores. Gracias.